8.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El Consejo Nacional Electoral ratificó que cualquier funcionario de elección popular que opte por el cargo, por la reelección, debe pedir licencia para hacer campaña de cara a los comicios generales de 2025. ¿Este anuncio está dirigido al presidente Daniel Noboa? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy bien. Ahí con el calendario electoral que avanza, no se detiene y nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Me imagino que debe estar con mucho trabajo. Ahora, conversemos sobre lo que dijo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Él señaló en una entrevista que si existe incumplimiento o duda respecto a la aplicación de esta disposición, me refiero al tema de que tienen que renunciar o tomar licencia los funcionarios públicos, será el Tribunal Contencioso Electoral el que deberá resolver y sancionar, de ser el caso, esto. No pedir licencia sería una infracción de carácter electoral que tiene que ser sancionada o vista por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, Diana, pero expliquemos claramente a la gente las opciones que existen en este caso, porque si al final del día el Tribunal Contencioso Electoral será quien tenga que resolver este tipo de cosas, significa esto que el presidente aún puede, digamos, buscar un mecanismo para no ser sancionado por el tribunal si es que no opta por tomar licencia? Bueno, primero hay que tener presente que cualquier incumplimiento que se dé al reglamento, al Código de la Democracia, se cataloga como infracción electoral. Y las infracciones electorales, bien lo dijo el vicepresidente Pita, son resueltos y son interpuestos directamente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Para decidir o pronunciarnos si efectivamente va a ser sancionado o no, tendría que hacerse un análisis de cómo se presenta la denuncia, que en este caso lo puede hacer o el Consejo Nacional Electoral de oficio o cualquier ciudadano que crea que alguna persona cometió esta infracción electoral. Entonces, habría que ver qué es lo que se está incumpliendo, que sea sustentado, ¿no es cierto?, que cumpla con los requisitos para que los jueces puedan resolver. Entonces, cualquier situación, hemos tenido casos en que alguien puede interpretar que eso es una infracción electoral y ponen la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, con casos de violencia política de género, y que a veces, muchas veces, ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral no cumple y no da paso a aquello, u otros llegan a la sanción. Entonces, decir hasta dónde está, cómo está, es muy prematuro decir si es que alguien en este momento puede ser juzgado ya como incumplimiento a la normativa pero electoral. ¿Qué dice específicamente la ley? Porque una de las líneas discursivas de analistas afines al gobierno han señalado que el caso de Noboa es totalmente diferente porque para esta sería no sería su reelección, ¿no? Porque se está hablando que las últimas elecciones fueron extraordinarias para completar el mandato que no terminó el expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es diferente para el presidente? A ver, en principio, el presidente no va a reelección. Eso nos queda clarísimo, eso lo dice en la ley, eso no es una materia de discusión. Lo que sí he escuchado precisamente, hay analistas jurídicos que dicen, pero que tiene que cumplir y deberá tomarse como la condición de reelección. En todo caso, quienes deben dirimir sobre esta situación, si es un caso excepcional o no, tienen que ser los jueces del Tribunal Contencioso Electoral en el caso que se presente una denuncia, si es que dijeran no cumplió con esta disposición legal. Entonces, por eso primero hay que ver qué es lo que va a suceder y empezar a decir ¿Pero se aplica si eso o no se aplica la misma normativa para el presidente Daniel Noboa? Mire, uno tiene que cumplir lo que dice la ley. La ley dice para las autoridades que van a la reelección no deben renunciar, sino pedir licencia
sin sueldo por el periodo de la campaña electoral. Entonces, ahí sí yo no quisiera meterme en la interpretación de que si cumple o no cumple, porque eso le corresponde a los jueces, y esta discusión, como tú bien lo has dicho, entre un grupo de juristas dicen que sí, otro grupo de juristas, yo no quisiera estar en el medio, porque esto sí le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Pero es que parecería que en Ecuador siempre hay un hueco legal, un vacío legal que permite tomar acciones que en teoría no serían posibles. Bueno, para eso están los jueces, y los jueces son los únicos que pueden analizar y mirar todos los elementos probatorios o todo lo que se presente en un proceso, y deben cumplir con el debido proceso, valga la redundancia, para tomar una decisión. Entonces nosotros somos un ente administrativo que registramos, levantamos informes, y en el caso de haber indicios se pone en conocimiento o la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué pasa en el caso de los asambleístas? ¿Tienen que renunciar o pedir licencia? ¿Qué pasa en el caso de ellos? Exactamente, si van al mismo cargo no tienen que renunciar las autoridades de elección popular. Un alcalde que va a la reelección, va nuevamente alcalde, no tiene que renunciar, igual los asambleístas o los parlamentarios andinos. Pero si un asambleísta va de candidato a otra dignidad como presidente de la República, sí debe renunciar. En eso es muy claro. O sea, si vas a otra dignidad, tienes que renunciar para optar por esa que es nueva, digamos, una nueva dignidad a elegirse. Ahora, también le escuchaba a Enrique Pita que se había referido a la situación de la precandidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano, Verónica Silva, que consta como fallecida en el registro electoral. El vicepresidente pues aseguró que en su momento, siguiendo el cronograma electoral, el padrón fue hecho público y entregado a las organizaciones políticas, y que con base a esa información, pues muchas personas que constaban en el padrón pasivo pidieron que se les reactive. ¿Cómo es que personas con estado de fallecidas terminan dentro del padrón electoral? A ver, ella no está en el padrón electoral, para empezar, porque el estatus de fallecida a nosotros... Claro, nosotros hacemos la depuración y todas las personas en estatus de fallecida salen del padrón electoral, así como los que no han votado en 3 elecciones consecutivas últimas, y no han hecho ninguna gestión que dé indicios de vida, se les pone, como no es fallecida, pero tampoco asoma para votar, se le pone en el padrón pasivo. Y una vez que se hace esa depuración y se publica ya en los plazos previstos, tienen 15 días para la ciudadanía consultar dónde tiene que votar, cuál es su estatus. Si es pasivo, pido que me incorporen al activo, digamos, para poder votar. Todo esto nosotros hemos pasado en el caso de la señora... señora Silva, y hay que tener presente que el estatus de fallecida en la base en la data o en la base de datos que nos da el registro civil de los y las ecuatorianos que tienen que pasar al padrón, hace 2 años tenía ella el estatus de fallecida. Eso me parece súper raro. Porque si es que tú estás como fallecido, no puedes pagar impuestos, no te pueden contratar legalmente para un empleo, incluso no podrías votar tampoco, entendería yo, porque no estás dentro del padrón electoral. Y para ser candidato tienes que haber votado en las últimas elecciones, si no me equivoco. Así es, por eso es que en una elección anterior a las seccionales no vota ella. Y en las anticipadas asoma, aquí lo puedes ver, como no hicimos esa depuración, pero sí hicimos un cruce de información. Para las personas fallecidas les pintamos así como, no sé si la gente ve, pero para los que nos están escuchando se pintó de gris, se puso no firma, fallecido, para que no haya esa suplantación de que alguien fue a nombre de la persona a votar. Entonces, esto quedó registrado, así está en el padrón de la señora Silva, por eso en las anticipadas ella se generó como que no firma y como fallecida. Y luego en el padrón ya de las últimas elecciones, que fue de la consulta popular, ella ya no asoma, porque ya la retiramos, porque ya hubo una depuración, porque seguía con el estatus de fallecida. Ella ahora dice, de lo que hemos escuchado, que ya logró arreglar ese problema y que ya le dieron la cédula. Pero el proceso de depuración y el cierre del padrón en los plazos previstos por el calendario electoral y la ley ya precluyeron. Ya no alcanza a participar. Exacto, entonces puede participar en las siguientes. Sin embargo, como esta resolución que ya fue dada un pronunciamiento por el Pleno del CNE, porque ella pidió que depuren y que le incluyan,
ha sido, de lo que conocemos, ha sido apelada y está en el Tribunal Contencioso Electoral y esperaremos a ver qué nos disponen los jueces en este caso. Ahora, pero a ver, si bien este caso se hizo público y se trata además de una candidata a la vicepresidencia, ¿podría haber un subregistro que sea, digamos, importante, que pueda crear algún tipo de inconsistencia en los resultados electorales? No, es imposible que eso suceda porque por eso se publica el padrón electoral y todos los ciudadanos podemos consultar dónde me toca votar, estoy en el pasivo, lo que le dije al inicio, e incluso las organizaciones políticas hacen el requerimiento por mandato legal y se les entrega el padrón para que lo revisen y hagan observaciones. Entonces, con ese número que fue publicado y aprobado por el Pleno del CNE, es que se hacen todas las mesas y las juntas receptoras del voto funcionan de acuerdo a esa publicación. Lo que sí es inentendible es cómo pasó 2 años como fallecida sin darse cuenta. Me parece terrible, porque uno paga impuestos todos los meses o depende tu función laboral, pero es raro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya sabemos que la opción es que no puede candidatizarse. Porque no está en el padrón, lamentablemente. Y ya no hay plazos para... No hay plazos, ya precluyeron. Sin embargo, insisto, está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y veremos qué es lo que los jueces resuelven respecto a esta apelación que ella presentó. Vamos a los preparativos de las elecciones para el 2025. ¿Cómo está el proceso para ya oficializar aquellas asociaciones, alianzas que se hicieron en caso de para la Asamblea Nacional como para la presidencia y vicepresidencia? Sí, el día de ayer se terminó el plazo de los 3 días que se da una vez que se realizaron las alianzas para ratificar o rectificar aquellas alianzas que ya se registraron en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Esto quiere decir que en algunas alianzas o las candidaturas presentadas también en primarias pueden renunciar y pueden ser reemplazados, pero esta opción sigue todavía abierta. Pero para las alianzas ya no se pueden registrar más alianzas que cumplan los requisitos. A veces rectifican, hicimos alianza, ya nos está pasando en algunas provincias, pero deshacen la alianza dentro de estos 3 días y por eso es que más o menos unos 50 o un poco más de alianzas provinciales estamos monitoreando y creo que entre el día de hoy o mañana veremos cuántas resoluciones de alianzas hay en provincias, la única nacional, para dar el número exacto ya a la ciudadanía de cómo quedan la propuesta de precandidatos todavía que tienen que pasar por el proceso de calificación. Y en el caso de la única alianza que se dio para presidente y vicepresidente, que fue entre la Revolución Ciudadana y Reto, me parece, ¿esa ya tiene algún resultado o todavía no? Sí, nosotros tendríamos que levantar un informe, el Pleno resuelve de cómo quedó esa alianza, si en provincias es nacional, alguna excepción, alguna provincia dijo no, aquí no vamos, cómo quedaría el binomio, todo eso el Pleno tendrá que resolver. En este momento están ya levantando los informes técnicos para poner en conocimiento de la ciudadanía. Es decir, todavía no sabemos cuál es el real total de los candidatos a la presidencia que vamos a tener, si son 17, como se decía en un inicio, o menos. No, ya tenemos los 16 porque solo hay una alianza. Ya. Lo que sí podría pasar es de que algún binomio presidencial desista y diga yo no voy a participar y ya no se inscribe más adelante para que sea calificado por el Pleno del CNE. Eso sí podría pasar, porque todavía puede renunciar a su candidatura. Lo que no puede hacer es que una vez que el Pleno le califique y le dé ya oficialmente la candidatura, y esa candidatura se vuelve irrenunciable. Ahora solo son precandidatos. Bueno, esperemos que por lo menos aquellos que tienen menos del 0.5 digan, mejor no participo. Pero en todo caso, veamos cómo avanza. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, informar a la ciudadanía cómo quedan las alianzas provinciales y Alianza Nacional en los próximos días. El día 12 el Pleno sesionará para convocar, así está en el Código de la Democracia, oficialmente ya las elecciones y llamar a la inscripción de las candidaturas. El día 13 de septiembre ya las organizaciones políticas pueden subir al sistema informático los requisitos de todos sus precandidatos
candidatos para que en provincias, las juntas provinciales electorales califiquen o descalifiquen a esas precandidaturas y para que luego tengan el estatus de candidatos oficiales. Lo mismo hacemos en el pleno del CNE aquí en Matriz para binomios presidenciales, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Eso toma mucho tiempo. Eso nos tomará hasta más o menos a finales de diciembre para saber oficialmente quiénes son los candidatos que entrarán en las diferentes papeletas. ¿Por qué tanto tiempo? Me preguntan. Porque estas precandidaturas, una vez que ingresan al sistema para ser calificadas, pasan por objeciones, por impugnación, hasta pueden ir al contencioso electoral y eso toma bastante tiempo. Y me imagino que ahí se ve también casos como, por ejemplo, algunos candidatos como Juan Zapata, que fue sancionado por la Asamblea Nacional, si es que puede o no puede lanzarse, o eso todavía no se ve ahí. Claro, se puede ver y los requisitos, esto es muy importante y que cuestionan que por qué se califica a funcionarios que están impedidos de ocupar cargo público, porque eso no es un impedimento para ser candidato, porque para ser candidato es un impedimento para ejercer el cargo, para no ejercer para ser el candidato. Candidato. Exacto. Lo que le pasó a Carrillo, me parece que era, exactamente. Sí. O algunas personas que están con juicios de cualquier tipo, administrativo, penal, y que no están con sentencia. Incluso juicios de alimentos también, ¿no? No, esa es una excepción. La Constitución dice que si tienes deudas con alimentos, ¿verdad? Con pensiones alimenticias, no puedes ser candidato. Entonces, hay gente que le impugna porque sabe esa información, se defiende, bueno, y todo sigue un proceso. Entonces, eso sí es un impedimento para ser candidato. El hecho de tener un impedimento para ocupar cargo público no es un impedimento constitucional, no está ni en la ley. Por eso, porque la candidatura, así lo tomó el legislador, es una mera posibilidad de ir a ocupar ese cargo público. Entonces, eso la ciudadanía sí debe entender porque no es una voluntad del CNE. ¿Por qué califica gente que tiene juicios y tiene porque no tenemos, en el caso de personas que tienen juicios de tipo penal, por ejemplo, a nosotros nos debe decir un juez que le ha quitado ya los derechos políticos para sacarlo de la contienda? Bueno, qué casos que se ven, ¿no? Sí. Ya estaremos viendo qué pasa en este proceso. Yo le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Nos acompañó Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos con Notimundo a la